5. Cualquier cosa me den ahí chancecito, 5, 5 y 15, está bien, no hay problema. Está bien, profe. Gracias. Ahí están viendo modo de presentación o no. Posiblemente no. Sí, pero no está presentando como tal. No proyectando, nada más la presentación. Sí. Okay. Ahí sí. Sí. Ok. Ok, vamos a hablar respecto a la parte de manejo clínico y demás de la clase pasada. ¿Les había quedado todo claro? Respecto a la respiración, el ciclo doble, pulmocutáneo más el accesorio, bucofaringio y demás, había quedado claro. Sí, ¿no? Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, la semana pasada vimos un poco de lo que era manejo clínico de estos animales, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer, muchos de esto, para el caso de Costa Rica, viene iniciando, ¿verdad? No todos los centros realizan este manejo médico, como les mencionaba a ustedes, que atiendan un anfibio, pues va a ser relativamente difícil. eh, entonces, esperemos que comience a tener esto un poquito más de auge a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Lo que es el manejo médico de estos animales. Eh, pero bueno, la idea es que conozca un poco esto. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas enfermedades que son de importancia en estos vertebrados. Um, Principalmente vamos a tener, y nada más recordar que las enfermedades en anfibios no son unifactoriales o no se consideran como enfermedades unifactoriales, sino que van a haber diferentes factores que pueden asociarse o que pueden contribuir a que se den las enfermedades en estos animales. Dentro de esta, y en muchas ocasiones hay un sinergismo de, de factores, ¿verdad? Que van a converger y van a facilitar a que se dé un proceso, eh, un proceso de enfermedad en anfibios como tal. Muchas de estas enfermedades han llevado a disminuciones importantes de las poblaciones de anfibios a nivel mundial. Algo mencionó André ahora en la presentación, ¿verdad? Y muchos de estos se han venido asociando a factores como el cambio climático, ¿verdad? El aumento de la radiación ultravioleta, aumentos en temperatura, la introducción de especies exóticas invasoras, ¿verdad? Que en muchas ocasiones han facilitado el acarreo de agentes etiológicos que han venido a afectar a especies vulnerables en ambientes nuevos, ¿verdad? El comercio ilegal, ¿verdad? También eso ha permitido también la transmisión o facilitar el ingreso de agentes etiológicos hacia otros sitios. Contaminación química, recordemos que estos animales, pues, por sus características de piel, características metabólicas, características de respiración y absorción de agua y nutrientes, pues los hace muy susceptibles a cualquier cambio en la composición química ambiental, ¿verdad? Y cualquier contaminante químico, pues va a afectarlos directamente. La modificación y destrucción de hábitat se considera que es uno de los efectos principales, ¿verdad?, de lo que ha sido la disminución de poblaciones de anfibios y que muchas de estas variables pues también han permitido que agentes etiológicos ingresen y afecten directamente la salud de estos animales, ¿ok? En muchas ocasiones la modificación o destrucción de hábitat, esto lo que va a hacer es someter a los animales a estrés, ¿verdad? Los va a hacer más susceptibles a nivel inmunológico y además esto va a hacer que las variables ambientales que ellos necesiten se vean modificadas. Esto los va a hacer también aumentar su vulnerabilidad
Y en muchas ocasiones también cuando se da esta modificación de hábitats, pues hay mucho más contacto con, con otros animales, hay mucho más contacto con personas, hay contacto con, con posibles agentes etiológicos, ¿verdad? Que ingresan a sus ambientes. Y pues esto también ayuda a que la afección sea mayor. Dentro de agentes etiológicos importantes tenemos a los virus, ¿verdad? Entre los virus tenemos un iridovirus que es del género Ranavirus, que va a afectar bastante a los anfibios. Sin embargo, vamos a tener que los ranavirus tienen poca especificidad de hospederos, ¿ok? Entonces, no solamente va a afectar a anfibios, sino que se considera que realmente afecta a ectotérmicos como tal. Entonces puede llegar a afectar ectotérmicos terrestres, como el caso de anfibios y reptiles, mientras que en ectotérmicos acuáticos va a afectar principalmente peces. Se ha visto que va a afectar um, en sí a todas las edades, ¿verdad? A todos los grupos etarios de estos animales. Sin embargo, en anfibios se ha visto que la mayor afección se va a dar a nivel de etapa larval o de renacuajo. ¿Ok? Sin embargo, cuando afecta a adultos, pues puede llegar a tener un impacto muy importante en la población. Como lo mencionaba Andrei, digamos, para el caso del coronavirus se ha asociado muchísimo a declines poblacionales o disminución poblacionales o mortalidades masivas de poblaciones eh, a nivel mundial, ¿verdad? Para el caso de Costa Rica sabemos que tenemos ranavirus que sí está circulando en el país o por lo menos lo hemos logrado detectar. Sin embargo, no hemos encontrado como una presentación de mortalidades masivas de esta enfermedad. Eh, u tampoco hemos visto como casos muy específicos que nosotros, de animales enfermos, que nosotros podamos asociarlo directamente al ranavirus. Hemos tenido casos de animales con ulceraciones en piel, con animales con algún tipo de eritema a nivel de piel y demás, que han salido positivos. Eh, Sin embargo, digamos que no se ha visto la muerte de estos animales, por lo menos cuando los encontramos en campo, se ven relativamente normales. Eso no implica que ya después hayan muerto, ¿verdad? Que se haya agravado la enfermedad, pero al menos nosotros no, o en mi caso, yo no he visto mortalidades masivas eh, asociadas a este virus. A nivel mundial, pues está distribuido a nivel mundial, es sumamente resistente al ambiente, principalmente se va a mantener en ambientes húmedos, ¿verdad? O ambientes acuáticos, va a persistir por mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a tener que es altamente infeccioso, entonces su distribución y su transmisión es bastante facilitada, ya que se puede transmitir de manera directa como una transmisión indirecta. De manera directa, principalmente contacto directo entre los animales, ¿verdad? Generalmente en épocas reproductivas, esos animales se van a agrupar en ambientes donde puede estar el virus va a llegar a infectar un animal y con el contacto con otros animales, pues va a facilitar su transmisión. Como se mencionó también en animales que son caníbales, se ha visto también que facilita la transmisión, principalmente renacuajos, bastante, que son bastante caníbales, ¿verdad? Podemos tener que están consumiendo cadáveres de ranas u otros renacuajos que han muerto por este virus y pueden consumirlo fácilmente y generarnos una problemática importante. Y transmisión indirecta principalmente porque, como vimos, el virus se adapta muy bien a ambientes húmedos, ambientes acuáticos, sin necesidad de tener un hospedero, ¿verdad? Entonces, esto hace que las transmisiones, y hay fomites también que pueden facilitar la transmisión indirecta, ¿ok? Pueden haber ambientes contaminados que si el anfibio llega y tiene contacto con ese fomites, pues puede llegar a adquirir la infección. Los signos clínicos de la enfermedad principalmente pueden presentarse infecciones que son subclínicas, eh, que hay en algunas ocasiones
que en las subclínicas no van a presentar lesiones evidentes o lesiones tan graves. Generalmente lo que vamos a ver son algunas alteraciones a nivel de piel, ¿verdad? Generalmente con una expresión más cutánea, no tanto tan sistémica. Sin embargo, podemos tener ya infecciones que van a ser subletales o infecciones mortales, ¿verdad? Donde ya la expresión de la enfermedad se va a dar más a nivel sistémica, no se va a quedar solamente en, en expresión cutánea. Generalmente las subletales, la mayoría de los signos clínicos van a ser signos clínicos más asociados a piel, ¿verdad? O eventualmente asociados en larvas a sistema respiratorio, principalmente externo, ¿verdad? En las branquias, donde es usual ver eritemas muy notorios, ya sea en la base de las branquias, podemos ver eritemas bastante notorios a nivel de vientre, en las patas, podemos ver también edemas asociados, ¿verdad? Entonces vemos estas patas, además de muy rojas, las vemos bastante hinchadas. Y en muchas ocasiones podemos tener estos edemas más a nivel celómico, entonces vamos a ver el cuerpo bastante hinchado, ¿verdad? Más generalizado y con esta coloración rojiza intensa. En adultos principalmente también vamos a ver estos eritemas muy marcados en zonas de las patas, principalmente a nivel de ingles o muslos o membranas interdigitales, es relativamente común. También se podría comenzar a ver este tipo de alteraciones a nivel de vientre y en muchas ocasiones ya podemos ver una disrupción a nivel de piel donde nos está generando una pérdida de las primeras capas de la piel, ¿verdad? Principalmente de la epidermis y dermis, generándonos ulceraciones que pueden llegar a ser bastante severas. En el caso ya que son animales que cuando vamos a encontrar moribundos o vamos a encontrar animales muertos, generalmente podemos encontrar hemorragias sistémicas, ¿verdad? Y hemorragias, por así decirlo, a distribuidas en diferentes órganos, principalmente los más afectados son hígado, riñón, vaso, donde vamos a ver una afección importante. Generalmente podemos encontrar zonas de necrosis en estos órganos, además de hemorragias activas, principalmente la presentación son más equimóticas, ¿verdad? Al inicio de la infección podemos encontrar un poquito más de petequias, sin embargo, sí las hemorragias tienden a ser un poquito más grandes. Con estas áreas de necrosis sí podemos tener aumento en el tamaño de los órganos también. Entonces sí es importante, digamos, a nivel sistémico, pues que hay una afección eh, bastante severa, ¿verdad? De los órganos, siendo hígado, vaso, riñones los más afectados. Dentro de las presentaciones podemos ver algunas imágenes acá de estos eritemas muy marcados, ¿verdad? Vemos en renacuajos cómo puede llegar a afectar estas patas. Antes se hablaba mucho de enfermedad de patas rojas, que también Andrei lo mencionó, o síndrome de patas rojas, que este síndrome se asociaba mucho a infecciones bacterianas. Sin embargo, se ha visto que o se estableció ya con mayor investigación, se ha visto que muchas de estas infecciones bacterianas en las cuales se asociaban estos agentes microbiológicos a esta enfermedad de patas rojas simplemente eran infecciones secundarias que estaban facilitadas por el ranavirus, ¿ok? Entonces la infección inicial, el ranavirus puede tener infecciones concomitantes con bacterias, principalmente infecciones secundarias asociadas a esto, que nos dan esa presentación de patas rojas. Lo que se tenía era que se hacía análisis, se hacían cultivos y lógicamente se iban a estar creciendo aromonas, estaban creciendo pseudomonas y demás que se estaban asociando a estas lesiones, pero simplemente eran infecciones secundarias, ¿verdad? Ya haciendo análisis moleculares y análisis histopatológicos y demás, se ha visto que estas lesiones están más asociadas a la enfermedad viral. ¿Ok? Y que además esta presentación se puede dar solamente con el virus sin necesidad de tener una infección bacteriana asociada. Entonces vemos cómo estos eritemas son muy marcados, ¿verdad? Con estos cuadros de edema sumamente evidentes y significativos. También podemos tener una vasculitis bastante asociada, ¿verdad? Es un virus generalmente en muchas ocasiones pues puede llegar a afectar lo que es el endotelio vascular,
¿verdad? Generándonos un proceso inflamatorio en estos vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener una vasculitis bastante notoria. Principalmente lo que vamos a tener es un infiltrado que se va a dar más linfoplasmocitario en este caso, ¿verdad? A nivel de histología, con procesos inflamatorios muy, muy severos. ¿Ok? En muchas ocasiones, cuando tenemos alteraciones a nivel hepáticas, también podemos ver que en los hepatocitos se pueden encontrar inclusiones virales, ¿verdad? Que son características de este virus, donde nos va a generar, asociado a todo el proceso inflamatorio, también nos va a generar bastantes zonas de necrosis a nivel, a nivel orgánica, ¿verdad? Dentro de eso, necrosis hepática y necrosis a nivel renal, principalmente a nivel glomerular, donde vamos a ver estas afecciones a nivel de estos órganos. ¿Ok? Y en histología podemos verlo relativamente fácil. Si vemos también, hay una vascularización bastante asociada con cierta cantidad de hemorragia asociadas a estas zonas de alteración. Por eso se ven esas hemorragias más petequiales, ¿verdad? Vemos que son como más focalizadas, ¿verdad? Son relativamente pequeñitas, entonces a nivel macroscópico vemos esas hemorragias más equimóticas o petequiales como tal. Ok. Y es uno de los agentes etiológicos que también se han asociado muchísimo con declives poblacionales de anfibios. ¿Alguna pregunta con coronavirus? ¿Todo queda claro? Profe, el signo de las patas rojas es temprano, como al inicio de la enfermedad. Tiende a presentarse como no, ya es como una presentación más clínica, no es tan subclínico. Subclínico a veces no hay tanta evidencia, más que todo, pues sí va a haber una afección, aquí es porque ya comenzamos a tener una afección vascular. Entonces, por eso es que nos da mucho edema asociado al proceso inflamatorio, más todo este eritema, ¿verdad? Sí puede comenzar a ser como hasta la presentación, sí, inicial del proceso inflamatorio, infeccioso, ¿verdad? Pero ya cuando se está dando un proceso inflamatorio per se. Puede ser que no ser tan peragudo, pero sí puede ser, sí podemos denominarlo como agudo, una presentación más aguda clínica. Sí me dio a entender. Sí, gracias, profe. Ok. Sí, entonces sí, es como esa presentación más aguda, más inflamatoria inicial, sí, pero generalmente cuando la infección ya ha cursado cierto tiempo. Pero sí, si lo vemos desde el punto de vista de presentación de inflamación, sí lo podemos denominar agudo. Está bien. Doctor, a nivel poblacional, esto en la vida libre, es decir, en los bosques, así, es menos agresivo que si lo tuviésemos en un centro, o así que hubiera Generalmente, más. ajá, Ranavirus se ha asociado mucho con impactos poblacionales de vida libre y principalmente en áreas más templadas. Digamos, Europa, Estados Unidos reporta cuando hay infecciones por coronavirus, mortalidades sumamente severas en las poblaciones. A nivel a nivel de cautiverio, si nos ingresa coronavirus, puede ser que nos llegue a tumbar una colección total, ¿verdad? Una exhibición total, una colección total de animales, y sí puede llegar a verse afectado. Entonces, sí, principalmente. Pero sí Sí, la doctor, mortalidad es entonces, principalmente. Ajá. Otra rollo. bueno, si se diera, acá, un país tan pequeño, Uh-huh. ¿cuáles serían los pasos a seguir tanto en vida libre como en cautiverio?
En cautiverio, pues no hay mucho que hacer. Desinfección de todos los terrarios, de tratar de aislar, tratar de hacer aislamiento de los animales enfermos, ¿verdad? Totalmente aislado. Y una buena desinfección del ambiente, principalmente. Y a nivel de vida libre, es una muy buena pregunta. Es complicado, es muy complicado porque si vemos el agente etiológico es sumamente persistente, se distribuye muy fácilmente, ¿verdad? Se puede encontrar, puede, por así decirlo, contaminar fácilmente cuerpos de agua como zonas húmedas. Entonces, realmente, si nosotros comenzamos a ver una afección por parte de este agente etiológico en poblaciones silvestres, pues actuar es bastante complejo. Lo único sería igual tratar de ver si se pueden capturar algunos animales del hábitat donde se está afectando, aislarlas, mantenerlas en cuarentena, ¿verdad? Y demás. Pero realmente es un agente etiológico muy, muy complejo por la dinámica que él tiene a nivel ambiental, ¿verdad? Que tiene está muy facilitado su dispersión. Entonces, sí, aquí más que todo lo que uno trata es de hacer monitoreo para evitar de que el agente etiológico ingrese, más que todo hacer como análisis de riesgo para evitar el ingreso del agente etiológico, hacer más un manejo preventivo que un manejo per se ya de los eventos infecciosos, porque ya cuando ingresa es bastante complicado hacer el manejo. Como les digo, si nosotros bueno, en Costa Rica sí por medio de análisis moleculares, sí se ha detectado el virus, sin embargo no se ha visto que esté causando una afección a nivel poblacional, como se ha reportado en otras latitudes, ¿verdad? Puede ser por condiciones ambientales, que tal vez no le sea tan beneficioso al virus y demás, o realmente no sabemos muy bien por qué no se ha salido de control, por dicha, ¿verdad? Pero sí podríamos llegar a tener algún tipo de cambio en todos los factores que vimos al inicio de la clase, ¿verdad? Que eso nos puede llevar a que se den eventos de mortalidades masivas también en nuestro país, porque ya tenemos el agente, ¿verdad? Ahora lo que hay que tratar de hacer es darle seguimiento para ver qué tanto podría llegar a afectar ese agente. También vamos a tener que, como igual que cualquier otro virus, ¿verdad? O cualquier otro agente etiológico, hay cepas que son mucho más virulentas que otras, ¿verdad? Generalmente para el coronavirus, el que se cree que la cepa es el Frog virus 3, y, que es el que es más patogénico, ¿verdad? Tal vez hemos tenido la suerte de que la cepa que estamos aislando, que estamos encontrando acá, sea una cepa poco virulenta. Entonces eso también hace que no sea una presentación de estas mortalidades masivas que sí se ha estado presentando en otros sitios. Podría ser una opción. Hay que hacer un análisis filogenético para ver qué tan virulenta puede ser la cepa. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Ok, otro agente etiológico es, vamos a tener dos agentes que afectan anfibios, principalmente uno afectando a anuros, principalmente Batrachonchitrun dendrobatidis, que afecta a anuros, mientras que Batrachonchitrun salamandriorans afecta principalmente a salamandras. Y ellos van a generar una enfermedad, que la enfermedad, como lo mencionó Andrei también en la presentación, es la actiromicosis, que es una de las enfermedades que más impacto ha tenido a nivel de poblaciones, sí a nivel mundial, y en Costa Rica ha venido a afectar bastante. Se consideran que muchas de las poblaciones que se perdieron en los años 80, 90, para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Se atribuye a un impacto directo del Batrachonchitrium. Es un hongo, ¿verdad? Es del grupo de los Chytriomycetes.
Es un hongo que principalmente lo que va a hacer es que va a afectar directamente la piel de los anfibios, y lo que hace es degrada la queratina que está en la piel. Y entonces lo que va a, bueno, este hongo también, o lamentablemente, tiene baja especificidad de hospederos. Entonces lo que vamos a tener es que en general cualquier anfibio anuro, ¿verdad? O eventualmente cualquier salamandra puede verse afectado por estos hongos. Para Dendrobatidis sí se ha encontrado en salamandras generando enfermedad. Para el caso de Salamandriurans aún no se ha detectado en anuros generando enfermedad. La distribución, pues vamos a tener que Dendrobatidis tiene una distribución mundial, teniendo un impacto bastante importante a nivel de América, ¿verdad? Australia tuvo un impacto sumamente importante, África y Europa. En Asia también, pero vemos que hay ciertas zonas de Asia donde no se ha visto tan afectado. Entonces, dado esto, se consideraba que Dendrobatis venía, mentira, sí, perdón. En Asia sí se ha visto bastante afección también, mientras que en África hay ciertas zonas que se ven afectadas, pero no tanto. Por eso se consideraba que Dendrobatis había salido de, de África, ¿verdad? El punto que se había dado era de origen africano, y de aquí se había distribuido a través del mundo, principalmente por el comercio de la rana de uñas africanas, ¿verdad? Del género Xenopus, y ¿Por el que comercio de qué, profe? del comercio de una rana, la rana de uñas africana, Xenopus Ah, ya. levis, eh, ¿verdad? Que había permitido que se diera la distribución facilitada de este hongo. Xenopus levis se utilizaba mucho en la industria farmacéutica para hacer como prueba de embarazo, y también se utiliza mucho esta Xenopus como animales de acuarios, ¿verdad? Son ranitas que son acuáticas. Entonces también se utilizaba mucho como comercio para mascotas. Entonces se creía que eso se facilitó bastante. Sin embargo, salió un artículo en el año, por ahí creo que tengo la referencia. Ajá. Salió un artículo, este fue en el año 2021, si no me equivoco, porque no veo la fecha por ahí, o 2020 por ahí, en el cual se estableció que el origen era asiático y no africano, que principalmente se consideran a ciertos géneros asiáticos como a como las ranas que tenían este ancestro del hongo, y principalmente se dio haciendo una revisión de animales de colección, en el cual se detectaron que especies asiáticas, un género en particular, ahorita no recuerdo el género, eso se los quedo debiendo, eh, estaban saliendo positivos, digamos que estaban en colecciones de museos desde de los inicios de los 900, estaban saliendo positivos con el ancestro de este Chytriomycete que ahora está llegando a afectar. Entonces se considera que el origen, en lugar de ser, bueno, además de que aunque tenga una presencia relativamente alta en Asia, las mortalidades que se estaban presentando en ese continente eran relativamente bajas. Entonces, esto sugiere que muchas de las especies que se estaban viendo afectadas por el hongo tenían cierta resistencia a esto, y más que todo porque ya pues, en su vida ya habían estado en contacto con el hongo menos patogénico, ¿ok? Entonces, cuando salió esta cepa más patogénica, que es la cepa patogénica mundial, ¿verdad? Cuando llegó a las zonas de Asia, pues aunque afectó gran cantidad de las especies, no generó mortalidades tan notorias como en otros sitios. Y para el caso Salamandriorans se considera también que salió de África,
y que ha venido afectando principalmente a Europa, ¿verdad? Y que que tiene un potencial, ay, perdón, que tiene un potencial importante de afección en Norteamérica, Sudamérica y la gran zona europea. Sin embargo, en estos sitios aún no se ha detectado el agente etiológico. Entonces, se ha venido a controlar un poco, pero principalmente por características ecológicas del hongo que son un poquito diferentes. Dentro de estas, las características ecológicas es que Dendrobatis tiene una distribución principalmente en ambientes donde la temperatura óptima de crecimiento es de 24 grados centígrados, mientras que Salamandriboran se ha visto que su temperatura óptima y donde va a tener mayor capacidad de infectante es a temperaturas que están rondando los 14 grados. Entonces esto hace que sean pocas áreas geográficas, principalmente zonas templadas, donde se puede desarrollar y mantenerse en el ambiente relativamente estable. Para zonas tropicales, pues la temperatura es muy baja y esto es lo que parece que ha venido limitando a que este agente etiológico haya ingresado a estos ambientes tropicales o subtropicales. La dispersión, principalmente la dispersión es en agua dulce, ¿verdad? Puede ser por contacto directo entre los individuos, ¿verdad? Algún infectado que vaya a tener contacto directo, pero las zoósporas de este hongo se va a mantener mucho en el agua. Y lo que vamos a hacer es que cuando un anfibio va a llegar, ingresa a ese cuerpo de agua, estas zoósporas pueden llegar a la piel de los anfibios, se van a pegar en esta zona, perdón, van a comenzar a reproducirse, ¿verdad? Y van a comenzar a formar zoosporangios, que son las estructuras reproductivas de este hongo. Dentro de los zoosporangios, pues se desarrollan las zoósporas y luego por un operculo estas zoósporas se liberan al medio. El hongo tiene la característica de que es degradador de queratina, ¿verdad? Entonces invade el estrato córneo de las ranitas y comienza a degradar toda esta queratina, ¿verdad? Generándonos las lesiones importantes que nosotros vemos a nivel de piel en estos animales. Acá hay una característica importante, es que en adultos va a afectar directamente la piel, que está bastante queratinizada, ¿verdad? Mientras que en las larvas generalmente la única zona anatómica que va a tener queratina son los dentículos, son el pico, alimentario que tienen las larvas. Entonces, en larvas principalmente lo que va a afectar son los dentículos y puede generar alteraciones importantes a nivel de este pico córneo en este estadio otario. Ya cuando las larvas cambian a metamorfos, ¿verdad? Y cambian a juveniles, pues el hongo puede llegar a invadir la piel y generar las lesiones asociadas. ¿Qué lesiones vamos a encontrar principalmente? Principalmente lo que nos va a generar es un proceso inflamatorio en el que vamos a tener una hiperkeratosis bastante severa. Y, ¿verdad? Dentro de esta hiperkeratosis, lo que vamos a tener es que asociado vamos a tener zonas de coloración de la piel, ¿verdad? Además, se puede dar un incremento también de celularidad en la piel, entonces vamos a tener una hiperplasia importante. Y esta hiperkeratosis y hiperplasia lo que va a hacer es que va a limitar la función adecuada de la piel de los anfibios. Entonces, nos va a afectar tanto a nivel respiratorio como a nivel de absorción ambiental, ¿verdad? Entonces, lo que genera es un fallo osmorregulatorio del animal. Vamos a comenzar con problemas severos de salud, como letargo, pérdida de apetito, problemas para movilización. También se considera que es un agente que va a irritar mucho la parte de la piel, entonces va a aumentar la actividad de los anfibios, puede comenzar a aumentar la actividad de los anfibios, ¿verdad? O eventualmente, ya cuando son las etapas más severas, los va a llevar a ser bastante inactivos, y esto puede llegar a generar la muerte del animal por todas estas, digamos, disrupciones a nivel sistémico. Acá podemos ver un video
en el cual tenemos una ranita nativa, esta es una rana de ojos verdes, o Litobates bivicarius, ¿verdad? En el cual está presentando esta afección en locomoción. Si vemos las patitas de atrás, ella las deja bastante estiradas, ¿verdad? Generalmente ellas tienen una coloración relativamente rojiza a nivel de los muslos, pero aquí se ve como un poquito más eritematoso, también un poquito más inflamado, ¿verdad? Podemos ver algunas lesiones más blanquecinas a nivel del dorso. En este caso se hizo un análisis de la piel y estaba sumamente infectada por estos hongos, con una gran cantidad de zoosporangios, tanto en inglés como en piel y demás, ¿verdad? Llevándonos a una afección de conducta, ¿verdad? Un problema de locomoción, estaba más apática, estaba más letárgica con ese problema de locomoción asociada a quitriomicosis. El diagnóstico lo podemos hacer por histopatología, lo podemos hacer por un raspado directo y observación a microscopía de luz de la piel, y podemos hacer PCR, que es como la prueba de oro que tenemos. A nivel de histopatología, principalmente lo que vamos a ver son los zoosporangios, que van a ser bien notorios, ¿verdad? A nivel de la piel, principalmente a nivel de la epidermis. Si vemos principalmente, tenemos afectando más que todo lo que es el estrato córneo, ¿verdad? Con una hiperkeratosis importante. Vemos que a nivel de las células basales de la epidermis, principalmente lo que estamos viendo es un aumento en las capas de piel. Recordemos que la piel en los anfibios, como vimos en la clase anterior, van a tener de 2 a 4 capas celulares, ¿verdad? Mientras que cuando tenemos acá ya tenemos una hiperplasia y podemos comenzar a ver una mayor cantidad de capas celulares, que es relativamente común, ¿verdad? En este caso podemos ver el zoosporangio acá y vemos el opérculo bastante notorio, ¿verdad? Con todas las zoósporas dentro del zoosporangio. Generalmente en microscopía de luz, ¿verdad? Con un directo de piel, hacemos un raspadito de piel y hacemos un directo, y en esa piel podemos ver también los zoosporangios con zoósporas. Si es piel fresca, en muchas ocasiones podemos ver las zoósporas moviéndose activas dentro de estos zoosporangios. Y el PCR principalmente es un PCR de tiempo real, el cual nosotros realizamos para la detección. La presentación de Salamandriorans es un poquito diferente, principalmente afecta a salamandras, como les comentaba, principalmente de zonas templadas, y a diferencia de Dendrobatis, que nos va a generar más hiperkeratosis, más hiperplasia, ¿verdad? Y un agrandamiento o engrosamiento de la piel, ¿verdad? Con esa erupción de piel, principalmente Salamandriorans está asociado más a áreas de ulceración a nivel de piel. No genera tanto engrosamiento, no genera hiperkeratosis, sino lo que va a generar es ulceración muy marcada, que puede llegar a ser bastante severa, ¿verdad? Generar una erupción importante a nivel de la piel de los animales y pues generarnos la muerte. ¿Preguntas sobre quitriomicosis? Yo no, profe. ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? Muchas gracias a todos. ¿O todo bien? Yo lo bien, siento bien, yo lo voy doctor. siguiendo al hilo. Yo lo siento bien. Ok, genial. Se ha visto también que cuando hay animales infectados, principalmente se ha visto en varias especies de anuros, principalmente ranas, que cuando hay infección por quitriomicosis, los animales cambian un poquito de comportamiento, y lo que van a hacer es que los animales se van a exponer más a la radiación solar. También hay veces que hay ciertas especies que lo que buscan es como sitios donde el sol calienta más, entonces cuevitas donde pega más el sol y se calienta un poco más. Y lo que se ha visto es, uno, que a la hora de aumentar la temperatura, el hongo a temperaturas muy altas, después de 27 grados, generalmente 26, 27 grados hacia arriba,
ya el hongo o la capacidad infectiva del hongo y de generar las lesiones disminuye. Entonces, se ha visto que hay ciertas poblaciones de ranas que utilizan esa exposición mayor a la radiación solar para evitar la infección. Entonces, además de que directamente por un aumento de la temperatura controlan el crecimiento del hongo, ¿verdad? Además van a aumentar la tasa metabólica y este aumento de tasa metabólica también va a ayudarles a aumentar la capacidad inmune que tienen estos animales. Y entonces, además de ya mecánicamente, ¿verdad? Por un aumento en la radiación, un aumento de la temperatura ambiental directamente sobre el individuo, también puede ser que esté generando una activación o una mejor respuesta inmune que permite controlar de una mejor forma la infección. Entonces son cambios de comportamiento que se han visto, que han venido a ayudar a algunas poblaciones. Además, poblaciones de una misma especie que se encuentran en diferentes ambientes, algunas poblaciones en ambientes un poco con mayor cobertura, con una temperatura mucho más estable, mucho más baja, comparado a poblaciones de la misma especie que están en zonas más abiertas, se ha visto que también cambia el impacto de infección que tenemos en estos animales. Y siendo los que están en ecosistemas más frescos, o en ambientes más frescos, los que se ven más afectados por la infección que aquellas poblaciones que están en ambientes más abiertos y con cierta, por así decirlo, exposición a mayor temperatura durante el día. Entonces, también se ha visto esto. Y otro es que también se conoce que hay ciertos metabolitos que se pueden liberar por medio de la piel que tienen ciertas capacidades, uno, que pueden liberarse directamente por parte del anfibio, o dos, metabolitos que se liberan por bacterias que pertenecen al microbioma de esos anfibios, que también son fungicidas. Y esto ha permitido que la enfermedad o la infección se controle de una mejor forma sobre estas especies. Hay muchos artículos donde se ha publicado la relación del microbioma de anfibios respecto a las infecciones por quitriomicosis, que sí se ha visto que hay una relación importante. Ok, de otras agentes etiológicos, ¿verdad? Y que pueden llegar a afectar, tenemos micobacteriosis, principalmente micobacteriosis, vamos a tener a Mycobacterium marinus o marino, siendo uno de los que más se ha asociado a infecciones en anfibios, principalmente anuros, pero también puede afectar a, a salamandras, o se ha visto afectando a salamandras. Principalmente es el marino, el que tiene como más hospederos asociados, ¿verdad? Pero también podemos tener Cheloni, Fortitum, Cenopi, que van a ser micobacterias que se han asociado con alguna presentación clínica o afección a nivel de anfibios, ¿verdad? Principalmente lo que vamos a hacer, como cualquier micobacteria, pues en muchas ocasiones va a, va a terminar generando un proceso más granulomatoso, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la sintomatología clínica o signología clínica que presentan los animales es pérdida de peso, letargo, anorexia. En muchas ocasiones hay distensión abdominal, pero esto generalmente es por algún tipo de afección asociada que nos genera como una citis o un edema a nivel celómico y hace que haya distensión abdominal bastante marcada, ¿verdad? Como todo el derrame celómico que se indica acá. También podemos tener alguna presentación de edemas, principalmente a nivel de edemas subcutáneos, es relativamente normal. Podemos presentar a nivel de piel que lo más común son estas nodulaciones, ¿verdad? Más tipo granulomatosas, pero asociadas a esta podemos generar una dermatitis bastante ulcerativa y hemorrágica que puede generar pérdidas de piel en general a nivel de miembros, principalmente a nivel digitales,
podemos tener necrosis y ulceraciones tan severas que la pérdida de piel va a ser total, ¿verdad? Quedando expuestos ciertas áreas de huesos, como vemos el huesito de este dedito, ¿verdad? Que se asocia bastante, ¿verdad? Y asociado a todo esto, vamos a tener las hemorragias asociadas a nivel de piel. A nivel de órganos, lo que vamos a ver principalmente son granulomas asociados, ¿verdad? En diferentes órganos, ¿verdad? Podemos ver granulomas multifocales eh, notorios a nivel del hígado, ¿verdad? Todo esto son granulomas que estamos observando. Podemos tener granulomas a nivel de vaso, como en este caso, ¿verdad? Donde vemos un granuloma bien notorio a nivel de vaso. Eventualmente podemos ver granulomas asociados a pulmones, pero principalmente vaso e hígado son los que son más afectados. Y eventualmente a nivel de celoma también podemos ver algunos granulomas asociados en cavidad celómica y podemos ver afección a nivel de corazón. Entonces ya vemos que a nivel sistémico pues va a tener una presentación normal de una micobacteria donde son más estos procesos más granulomatosos bastante notorios. ¿Ok? En esta imagen, ¿ven mi cursor? Donde estoy sobre el pulmón. En esta imagen, ¿qué serían estas estructuras que estoy marcando? ¿Alguien sabe? Yo no sé, pero Son granulomas celómicos. Pero se Sí. observan como callosidades ahí, como se generan abscesos. Así es la fotografía. Ajá, ajá. ¿Alguien más? yo más bien creí que iba a señalar los pulmones porque se ven como punteaditos. Pero es que ya los había mencionado, Monsi, que en los pulmones sí se ve estos granulomitas pequeñitos multifocales. Ah, no, profesor, no lo escuché yo. Qué barbaridad. Sí, Perdóname. no, está bien. En pulmones sí se ve, es evidente los granulomitas multifocales. Estos son masas de huevos, entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Es una hembra con masas de huevos, hay que tener un poquito de cuidado y digamos, conocer las especies, porque lo podríamos identificar como alguna alteración patológica, pero simplemente son masitas de huevos ahí que están en cavidad celómica. Los granulomas sí son bien notorios. A nivel de pulmones sí se ven todas estos puntitos blanquecinos, ¿verdad? Que son ese montón de granulomas asociados. Entonces recordemos hígado, pulmones generalmente, vaso y en algunas ocasiones podemos ver también a nivel de corazón alteraciones y granulomas a nivel celómicos. Profe, una pregunta. Ajá. En el caso, digamos, de esa ranita, bueno, no sé si fue que la eutanasiaron o qué, pero digamos, si fuera el caso que ella sí lograra colocar esos huevos, ¿sí eclosionarían correctamente o las crías salían con algún problema por la micobacteria o realmente al final no logran ni siquiera colocar huevos? O sea, como que la enfermedad las deteriora muy rápido. Recuerda que las micobacterias en general tienden a ser como más crónicas, ¿verdad? Entonces, la presentación clínica en muchas ocasiones ya va a venir con algún problema crónico. Puede ser que, vamos a ver, ellos son bastante duros. Realmente a veces para que se vean enfermos ya tiene que haber una erupción de salud muy importante. Entonces, eventualmente, puede ser que sí la hayan encontrado letárgica y demás, con algún tipo de afección, y que ya por esa afección o ese signo o esa presentación ya clínica de la enfermedad, pues no puede hacer su, el depósito de sus huevos, ¿verdad? Sin embargo, tal vez en un evento donde no sea tan severo, ¿verdad? Porque aquí realmente el hígado ya está bastante afectado, no sea tan severo, muy probablemente ella pudo haber digamos, depositado los huevos y los huevos relativamente ser viables. Yo no he leído nada que llegue a afectar la parte reproductiva como tal,
Entonces, que la bacteria llegue a afectar los huevos directamente y demás, no sé, ¿verdad? No he leído que afecte, que tenga problemas reproductivos asociados, principalmente son estos órganos. Entonces, más que todo es por la erupción y ya por la presentación sintomática o signológica que van a tener esos animales, ¿verdad? Que ya con la pérdida de peso, letargo, anorexia y demás, pues ya aquí ya la capacidad reproductiva, pues sí, lógicamente se va a ver afectada, ¿verdad? Si no presenta esto, muy probablemente la capacidad reproductiva no creo que se vea tan afectada como tal, si no está presentando ya alteraciones de salud mayores. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Vamos a tener algunos trematos, principalmente trematos diginios. Hay un género de trematos, una especie de trematos que es Riborideum tetrae, que este se ha asociado mucho a malformidades en anfibios, principalmente lo que vamos a tener son miembros supernumerarios, principalmente en la zona posterior, o podemos tener ausencia de miembros o podemos tener polidactilias asociadas a este, ¿verdad? Lo que se considera es que el ciclo normal de este tremato es en caracoles, ellos van a llegar a caracoles, van a tener como hospedero intermediario. Esos caracoles van a ser consumidos por garzas, que son los hospederos definitivos, y pues cumplir su ciclo de vida. Para el caso de la rana, se podría considerar que es un hospedero accidental, ¿verdad? En el cual el tremato ingresa al renacuajo, principalmente se va a enquistar cerca de la zona donde están las yemas apicales o yemas de crecimiento de los miembros posteriores. El parásito se inquista en esta zona y como se inquista directamente en la zona donde hay un crecimiento activo de los miembros, lo que va a hacer es que la conformación celular de esos miembros y crecimiento no se va a dar de forma normal. Entonces esto lo que nos va a hacer es que haya un sobrecrecimiento generalmente de miembros, ¿ok? Entonces lo que hace generalmente es afectar ese crecimiento normal de los miembros posteriores de las ranas porque se inquista ahí en esa yema apical de crecimiento, ¿ok? Y eso es lo que genera las malformaciones asociadas a este agente etiológico. En muchas ocasiones se podría decir que las ranas son hospederos accidentales. Sin embargo, vamos a ver que a la hora de que genera las malformaciones en las ranas, también van a afectar su locomoción. Y las ranas también pueden ser consumidas por estas mismas aves que van a ser los hospederos definitivos. Entonces, hay ciertas hipótesis que se dice que podría ser que el parásito simplemente utilice las ranas también como un hospedero intermediario y que esas alteraciones o malformaciones que evitan los movimientos adecuados sean una estrategia del parásito para asegurarse de que las garzas consuman a las ranas, ¿verdad? Faciliten el consumo de las ranas y ellos pueden cumplir su ciclo de vida. Entonces, pues uno podría ser, sí, accidental y que se esté generando esto, pero otro se ha visto que facilita que las ranas sean de consumo. Entonces, eventualmente puede ser que sea un hospedador intermediario acá en el ciclo de vida, ¿verdad? Y que la estrategia del parásito es generar estas malformaciones para que sean consumidas de una forma facilitada. Tenemos otros parásitos, dentro de estos los nematodos del género Rhabdias, que van a ser parásitos que van a afectar principalmente los pulmones en anfibios, también en reptiles se pueden haber infecciones por Rhabdias y pueden haber infecciones bastante severas a nivel de pulmones que van a afectar directamente el órgano y eso puede llegar a afectar a los animales. Y lo que se ha visto es que en animales que tienen infecciones severas con intensidad de infección o infestación muy altas de ráptidas en pulmones, se ha establecido que la condición corporal se va a ver disminuida
en estos animales, ¿verdad? Y que esa disminución corporal puede estar asociada con un problema de salud importante, llevando al animal a ser más vulnerable y a presentar problemas de salud severos y probablemente ser causas de muerte. Sí se han relacionado en algunos sitios donde las intensidades de infección son muy altas, que sí hay mortalidades severas principalmente afecta a familia Bufoni, a familia Ranidae, son más terrestres, ¿verdad? Más que todo por el ciclo de vida de la rabia, que la larva infectante va a estar en suelos húmedos, ¿verdad? Donde tienen contacto con esos animales. Y si se ha visto que hay intensidad de infección, pues sí va a llegar a afectar la salud del animal, ¿verdad? Viéndose afectado la condición corporal, y en muchas ocasiones pues esto podría llegar a generar la muerte del individuo. Tenemos Profe, pero la condición corporal se afecta por el compromiso respiratorio, ¿o por qué? Principalmente, sí, por la afección respiratoria que hay un compromiso respiratorio, un compromiso metabólico, que puede llegar a tener una afección sistémica como tal. Entonces, la afección va a ser directamente sobre la condición, o sea, lo que hemos visto es que se expresa sobre condición corporal, pero esto no implica que no haya otras alteraciones sistémicas que estén afectando directamente, pero más que todo por el compromiso respiratorio asociado. Ok. Garrapatas, principalmente del género Amblioma, son las que van a afectar anfibios. Dentro de estos principalmente afectan a sapos, ¿verdad? Son más rugosos, son más terrestres, entonces tienen más contacto con las garrapatas. Y también para el caso de altas infestaciones por garrapatas, también se ha visto problemas severos en la salud de los animales, ¿verdad? También afecta la condición corporal, y esto puede llevar a tener impactos directos sobre el estado de salud de los animales. Se ha visto principalmente, uno es que cuando hay infestaciones muy altas de garrapatas, como cualquier otro animal, podemos tener anemias severas, ¿verdad? Que van a afectar directamente a la salud, pues, del animal, ¿verdad? Las tasas metabólicas, todo el, todo el proceso metabólico en general se va a llegar a ver afectado. Y entonces infestaciones severas pues pueden asociarse a anemias también severas. En muchas ocasiones también lo que vamos a tener es que además de las anemias severas, se dice que genera mucha irritación en los animales, entonces los animales pasan mucho más tiempo activo tratando de quitar las garrapatas o por esas irritaciones, y esto hace que en los periodos de descanso no estén teniendo esos periodos de descanso, y lo que mantienen es una tasa metabólica constante durante el día. Entonces también va a tener un gasto metabólico importante, donde vamos a tener una irritación importante, donde va a gastar más tiempo tratando de quitarse la garrapata, sino alimentándose y demás, además de la pérdida continua de sangre, que esto va a llevar a tener un problema sistémico directamente en el animal, ¿verdad? Que va a repercutir en su condición corporal, que va a repercutir en su estado de salud, y que en muchas ocasiones va a provocar la muerte de los animales. Entonces, sí se ha visto con garrapatas a nivel de sapos, sí se ha visto impactos importantes a nivel poblacionales, principalmente en zonas que son un poco más áridas, y principalmente en épocas secas, ¿verdad? Donde hay explosión de estos ectoparásitos. Ya hay otras enfermedades que son más a nivel de cautiverio, ¿verdad? Como la enfermedad metabólica ósea, principalmente lo que va a hacer es una erupción en el metabolismo de calcio-fósforo, principalmente asociada a una deficiencia de calcio, ¿verdad? Que es lo que nos va a generar el raquitismo, nos va a generar problemas de conformación de huesos que pueden asociarse con escoliosis muy marcadas en los animales, o fracturas patológicas, o problema de conformación adecuada de los huesos, y que se debe mucho a dietas inadecuadas a nivel de cautiverio. La ventaja es que si se diagnostica a tiempo y comenzamos a hacer suplementos de calcio, generalmente las ranas tienden
a resolver relativamente bien este problema. Sin embargo, hay ocasiones donde ya las lesiones son tan severas, digamos, como esta escoliosis súper marcada en esta ranita, o ya estas fracturas patológicas, ¿verdad? Muy severas, que pues ya estos animales es casi imposible poder solucionar el problema con una suplementación de calcio. Si se agarran en los primeros estadios de vida, donde apenas se está viendo algún tipo de alteración en conformación de huesos, es relativamente fácil de poder controlar el progreso de la enfermedad y poder resolverlo de forma facilitada. Ellos sí tienen capacidad de, de poder solucionar este problema cuando se agarra a tiempo. Pero es una enfermedad que es sumamente común en cautiverio, principalmente cuando se cría en cautiverio, ¿verdad? Ya cuando llegan animales adultos, generalmente no tienen tanto problema, pero si son animales nacidos en cautiverio, y se da mucho cuando las producciones se dan en cuartos o en zonas cerradas, donde no hay buen ingreso de luz, ¿verdad? Radiación, no tenemos metabolismo de vitamina D principalmente. Esto va a afectar el metabolismo del calcio, y si no tenemos una buena suplementación diaria de calcio, pues se hace un círculo vicioso teniendo estas enfermedades muy notorias. Otra enfermedad, ya pasamos al otro lado, que es relativamente común, los que vamos a ir a ver agua. ¿Tienen preguntas? Sí, yo, profe. Entonces, al final, lo de la enfermedad metabólica ósea era por un desbalance en el metabolismo Del de las calcio. vitaminas, digamos, como el calciferol y todo eso. Exactamente. Principalmente el metabolismo de calcio, ¿verdad? El que se va a ver afectado, pero vamos a ver que para que usted metabolice calcio, pues vamos a tener un montón de procesos metabólicos con vitaminas asociadas, y muchas de esas vitaminas van a estar asociadas o se ven, este metabolismo se ve sí, asociado a la radiación solar. Y cuando nosotros evitamos que haya buena radiación, por eso es que en los recintos de sapos y demás, generalmente siempre vamos a tener lámparas UVB, ¿verdad? Para que haya una radiación y haya un buen metabolismo vitamínico y un buen metabolismo de calcio. Pero sí, principalmente asociado al metabolismo de calcio. Ok. ¿Quién era, Monse? Sí. Ok, sí queda claro. Sí, es que estaba escribiéndolo, pero como usted dijo la vitamina, entonces después dije, ay, fue puña, entonces lo entendí mal, pero ya está bien. Sí, está bien. El problema es que también podemos afectar todo lo que es el metabolismo de la vitamina, y no se activa el metabolismo de calcio y se va a exacerbar, por así decirlo, el problema. Listo. Otro problema que es bastante común en anfibios, en cautiverio, es la obesidad. La familia Bufoni y la familia Ranidae son las principalmente afectadas, y se va, se va, se va a dar de forma muy facilitada. Estas familias son muy voraces, realmente se comen cualquier cosa que les entre en la boca, y comen, ¿verdad? Si hay presas en el recinto o en el terrario, van a seguir comiendo, y esto hace que se vuelvan obesas de una forma muy facilitada, y es un problema severo que vamos a tener. Ellos, lógicamente, como en su estado natural, van a tener eventos en el cual van a hacer hibernaciones y ocupan guardar grasa como fuente de energía, ¿verdad? Durante estos procesos de hibernaciones bastante largos en general, lo que va a hacer es que esta acumulación de grasa o esta acumulación de grasa como grasa metabólica y para obtener energía durante estos eventos, se hace de forma muy facilitada. Entonces, para animales que los vamos a mantener activos durante todo el año con dieta o con suplementación de dieta, casi que de manera constante, esto hace que la acumulación de grasa sea fácil en ellos y nos genera procesos de obesidad bastante marcados. Entonces son enfermedades importantes de cautiverio.
Y asociado a esto también podemos tener este acúmulo de grasa, ¿verdad? De lípidos, que en muchas ocasiones se van a ver reflejados a nivel de córnea, donde podemos tener lipidosis corneales asociados a estos eventos de obesidad en los animales. Entonces también podemos tener lipidosis corneales asociados a un exceso de consumo de grasa o realmente es un consumo activo de alimento que lo que nos genera es demasiada concentración de grasa, ¿verdad? O absorción, no, de acumulación de grasa metabólica que nunca la van a utilizar porque no van a tener estos eventos normales de hibernación que a nivel natural estarían realizando de forma facilitada, ¿verdad? Entonces, es un problema que tenemos también con esta lipidosis corneal cuando tenemos animales muy obesos. Ok. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe. Profe, pero a nivel de cautiverio, podríamos generar un ambiente para simular, ¿verdad? Esa invernación que tienen que hacer, ¿no? Sí, realmente en muchas ocasiones, digamos, en Costa Rica o en nuestro país como el clima es bastante estable y demás, generalmente no vamos a tener problemas tan severos, pero sí vamos a ver en Veragua que hay unos que están gorditos y demás, y esto se facilita. Generalmente lo que pasa es, como es un ambiente controlado, uno lo que hace es regular el consumo de alimento. Entonces, ya con simplemente, digamos, usted la alimentaba 3 veces por semana, pasa a una alimentación de 2 veces por semana, se ve que ya comienzan a regular este exceso de grasa o acúmulo de grasa que van a tener. Eh, en ambientes que son o que los tienen en cautiverio, en ambientes templados, ¿verdad? Donde sí hay que regular más, la gente lo que hace es tratar de simular las variables ambientales para que sí entren en estado de hibernación y que, digamos, tengan un metabolismo normal para evitar esto, ¿verdad? Pero sí, en estos eventos donde están activos y demás, con un consumo constante de alimentación, sí siempre vamos a ver animales que van a tender a la obesidad, principalmente estas familias, que es más usual que tengan este tipo de problema. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? De mi parte, todo bien, Sí, profe. señor. Ok, perfecto. Para los que vamos, Ah, sí, para los que vamos a ir a la gira, nada más hay como anuncio rápido.